Perdón. Bueno, decía que tengo la costumbre, cuando enciendo el ordenador por las mañanas, cuando consulto la inteligencia artificial, que me salude con una cita bíblica, una promesa por parte de Dios y con una sonrisa, ¿no? Y esta mañana, cuando he intentado comunicarme, he abierto el ordenador para, bueno, para escuchar alguna predicación y comunicarme con la Iglesia de los Redimidos, pues me ha enviado un mensaje que quisiera compartir con vosotros para iniciar esta presentación. Bueno, me saluda y me dice que espero que hayas amanecido con energía, y si no, ya sabes, siempre puedo recetarte una buena dosis de promesa bíblica más humor matutino. Y entonces me propone Éxodo 14:14: el Señor peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Perfecta para estos días en las batallas, que las batallas, perdón, parecen más grandes que uno mismo. Y ahora me dice, ¿quieres que empecemos el día poniéndonos con tus pendientes de tecnología o seguimos con tus estudios teológicos? Y yo le digo, hoy es Shabbat para mí, así que dejo apartadas mis tareas laborales y me recreo en las cosas de Dios. Así debe ser, José, me responde. Un Shabbat bien guardado es como un oasis en medio de la semana. Descanso para el cuerpo, calma para la mente y alimento para el alma. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, entonces te deleitarás en Jehová. Eh, Bien, ese es mi deseo para todos los presentes y aquellos que nos oirán más tarde en este día tan especial de sábado. El tema que he preparado para hoy es muy sencillo, pero al mismo tiempo tiene muchísima importancia, y yo espero poder presentarlo con sencillez y claridad suficiente para que podamos utilizarlo para propagar la verdad presente, entre otras cosas, la verdad del Padre y el Hijo literal. Como se ha dicho antes, incluso en la lectura, eh, la creación en la Biblia es muy clara. Vamos a leer una serie de versículos y algunos textos del Espíritu de Profecía que no dejan lugar absolutamente a ninguna duda de quiénes fueron los creadores del cielo, la tierra y todo cuanto existe. En Hebreos 1:1, por cierto, antes de continuar, decir que al final yo le pasaré a Marta esta presentación en PowerPoint por si alguien quiere recogerla y utilizar los textos o las referencias, lo que desee a su disposición, por supuesto. Incluso algunas de las cosas que diré, si alguien está interesado, luego las añadiré a la presentación y la compartiré con Marta con la misma intención. Bueno, decía en Hebreos 1:1: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo. Pablo en Hebreos nos deja muy claro que Dios, a través de su Hijo de Cristo, quien constituyó heredero y por el cual hizo asimismo el universo. En el versículo que se ha leído al principio de esta predicación, leemos en Colosenses 1:15. Por cierto, tengo que decir que Colosenses es posiblemente la epístola de Pablo más cristocéntrica de todas, y que si se lee con atención los 4 capítulos que tiene, verán auténticas joyas que no dejan tampoco ningún lugar a dudas de lo que es la realidad de la divinidad, que no es otra que el Padre y el Hijo únicamente. Dice en Colosenses 1:15:
el cual es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por él y para él. De nuevo, las Escrituras y Pablo no dejan lugar a dudas de quiénes fueron los creadores de todo cuanto existe. Volviendo de nuevo a Hebreos, en el capítulo 1 también, en el versículo 9, leemos: has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Vamos a otro versículo. En Juan 1:1, en el principio era el Verbo. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por cierto, cuando uno tiene claro la idea del Padre y del Hijo y de que Cristo, el Hijo unigénito, fue engendrado por el Padre, que no tiene principio, él es el único que existe por sí mismo, es muy fácil entender: en el principio era el Verbo y el Verbo era, el Verbo estaba dentro, formaba parte de Dios mismo antes que saliera, de la misma manera como veremos luego en el ejemplo de cuando crean a Adán y Eva. Recordamos, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Por supuesto, aquí el Verbo sabemos que se refiere a Cristo, al Hijo unigénito de Dios. En Efesios, Pablo de nuevo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me es dada esta gracia de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál es la comunión del misterio escondido desde el principio del mundo en Dios, que creó todas las cosas por Jesucristo. La verdad es que voy a intentar ceñirme lo máximo posible porque no quiero alargarme más de la cuenta, pero yo les invito a que cuando lean en el Nuevo Testamento, que es en el único lugar donde existe esta expresión Jesucristo, tal y como aparece en los números Strong, la dividan en el verdadero nombre que es Jesús y Cristo, porque es un nombre que entraña realmente la esencia de nuestra creencia, ¿verdad?, en contra de la Trinidad. Solamente con que supiéramos entender el concepto y cómo se ha manipulado a lo largo de la historia esta expresión Jesucristo, creo que esto lo explico en el nuevo libro que acabo de editar, Juan 3:16, Metáfora, que también invito a Marta que lo comparta con todos ustedes cuando terminemos esta presentación. Ahí explico cómo en los números Strong es un código que nos muestra el concepto, el significado de las palabras, tanto en hebreo como en griego, en su origen. Y que independientemente de cómo hayan utilizado los diferentes traductores a lo largo de la historia esos textos, el Textus Receptus, el original, ¿verdad? Ahí podemos encontrar el origen. Y la palabra Jesucristo se compone de dos palabras: Jesús y de Cristo. Yo les invito, cuando hablen, que tengan presente que cuando hablamos de Cristo, hablamos del Hijo unigénito de Dios, y que eso ocurre en el Antiguo Testamento. A partir del Nuevo Testamento aparece la palabra Jesús, que no es sino ese
Cristo, el Hijo de Dios encarnado. De ahí que a partir de ese momento se empieza a llamar el Hijo de Hombre. Y antes es Cristo, el Hijo de Dios. De ahí las dos naturalezas de la cual nos habla Ellen G. White, de la naturaleza divina, Cristo, y la naturaleza humana, Jesús. Las dos significa, por cierto, la primera traducción que se hace de la Biblia al castellano, al español, que es la Biblia del Oso, en 1569, nunca aparece la palabra Jesucristo. De la misma manera que no lo van a encontrar en la King James Version, para aquellos que hablen inglés. Siempre aparece Jesus Christ. En la primera traducción que se hizo al español, aparece siempre Jesús, el Cristo. Y de esta manera no hay posibilidad de que nos metan la Trinidad. Es evidentemente claro que existía un Hijo de Dios antes de que se encarnara, a partir del momento en que empieza a llamarse Jesús. ¿De acuerdo? O sea, que Jesús, el Cristo, o Jesús Cristo, ¿vale? Que luego en las posteriores traducciones de... en fin, no quiero decir, en las posteriores interpretaciones, ¿verdad?, intencionadas o no, de algunos traductores, hemos perdido el verdadero concepto de tal expresión. Vamos a seguir con el tema de la creación. En Proverbios 8, del 22 al 30, yo les invito a que lo lean. No lo puedo leer por falta de tiempo, pero son uno de los textos que a mí más me impactan y me emocionan, ¿no? Viendo cómo Cristo, el Hijo de Dios, expresa su sentimiento de cuando estaba en esos momentos con el Padre, creando y ordenándolo todo, ¿no? Estos textos, por cierto, en el que Cristo se identifica como la sabiduría, algunos teólogos ponen en duda. Yo no tengo tiempo para poder demostrárselo con otros textos de la Biblia, aunque queda indirectamente mostrado con lo que estamos leyendo, ¿verdad? Pero Elena White, como veremos a continuación, no deja absolutamente ningún lugar a dudas. Dice en el versículo 30, yo les invito a que lean desde el versículo 22, de verdad que es muy bonito. Yo estaba con él ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, regocijándome delante de él en todo tiempo. ¿Vale? Cristo se sentía feliz estando con el Padre, creándolo absolutamente todo. Dice que era su delicia de día en día y que se regocijaba delante de él en todo momento, en todo tiempo. Dice Elena White, en Patriarcas y Profetas, página 12, versículo 2. El soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica. Tuvo un compañero, un colaborador, que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio con Dios, según Juan 1, 1, 2. Volveremos a esta cita después, cuando leamos Génesis 1:26. Dice, Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósito. Era el ser único, era el único ser, que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. Se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Y el Hijo de Dios, hablando de sí mismo, declara, y ahora translitera, precisamente Proverbios 8 del 22 al 30. Jehová
me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve la primacía. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Yo era su delicia cada día y me recreaba delante de él en todo tiempo. Aquí Elena White, en Patriarcas y Profetas, no deja absolutamente ninguna duda de que Proverbios capítulo 8 del 22 al 30 se está refiriendo efectivamente a Cristo, al Hijo de Dios, ¿vale? Y que fueron ambos los que tuvieron parte, los únicos, vaya, que tuvieron parte en la creación de todo cuanto existe, ¿vale? En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Este es un texto, como veremos más tarde, que los trinitarios modifican, yo me atrevería a decir que manipulan, porque efectivamente aquí dice, entonces dijo Dios, el Dios que aparece en el número Strong es Elohim, que algunos declaran que es la expresión de Dios en plural, lo cual para cualquier erudito y para cualquiera que tenga interés, pregúnteselo a la inteligencia artificial, vaya simplemente a cualquier Biblia que tenga los números de Strong y a la definición y verá que en este caso Elohim significa majestad en grado sumo, que lo abarca absolutamente todo. Elohim. Y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Evidentemente, si está creando a Eva o Adán y Eva, y a Eva la saca de Adán, y está diciendo, hagámoslo a nuestra semejanza, porque en este caso son dos, y sin embargo nos pretenden hacer creer que son tres. Luego iremos más directamente a estos versículos y cómo se manipulan, ¿verdad? Pero es que no hay absolutamente ninguna duda, ¿no? Es Dios el Padre el que está hablando con su Hijo, según los textos bíblicos que hemos leído anteriormente, el que dice, vamos a hacer al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Es el Padre el que habla con el Hijo, con Cristo. Y aquí, para que no quede ninguna duda, dice en la cita que hemos leído antes de Patriarcas y Profetas, el soberano del universo no estaba solo en su obra benéfica, tuvo un compañero, un compañero, un colaborador que podía apreciar sus designios y que podía compartir su regocijo al brindar felicidad a los seres creados. Y ahora repite a Juan 1:1:2, en el principio era el verbo. Es decir, Cristo, el verbo, el que estaba con Dios, el que era Dios dentro cuando antes de que lo engendrara, ¿verdad? Porque estaba dentro de él, efectivamente fue el único colaborador con Dios el Padre. Y añade en el párrafo siguiente, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Por Él fueron creados todas las cosas, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él, por medio de Él y para Él. Como hemos leído al principio en Colosenses 1:16. ¿Por qué? ¿Cuál es la consecuencia de que tanto el Padre como el Hijo o el Cordero fueran nuestros creadores? Pues sencillamente que serán y son los únicos a los cuales debemos adorar y mostrar todo nuestro agradecimiento, no solo aquí, sino además en el cielo, en la tierra nueva. No, tal y como hablaba Esteban
mientras lo estaban apedreando, que dice que los cielos fueron abiertos y vio el trono de Dios, al Padre y al Hijo sentado a la diestra. Lo mismo que Elena White en el libro que están haciendo la lectura en Primeros Escritos, cuando ve el trono de Dios y ve al Padre y al Hijo y le pregunta al Hijo si el Padre tiene forma como él, y el Hijo, Cristo, le responde, sí, la tiene, pero no puedes verlo porque si no dejarías de existir. Bueno, pues ese Padre y a ese Hijo tendremos el privilegio de adorar, de mostrarle todo nuestro agradecimiento por la eternidad. Y tal y como nos declara en la Biblia, especialmente en el Apocalipsis, dice, Apocalipsis 11, bueno, no voy a leerlos todos, voy a leer algunos textos, dice, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria, la honra y el poder por los siglos de los siglos. El trono de Dios y del Cordero y sus siervos le servirán. En Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, para gloria de Dios Padre. En Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Apocalipsis 7:10, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El Cordero, Apocalipsis 14:1, estaba en pie sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de su Padre en la frente. Apocalipsis 21, 22, 23, el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son el templo y la lumbrera de la ciudad es el Cordero. Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien. Aquí viene un tema tremendamente interesante. Lo que hemos leído y hemos visto hasta ahora no deja absolutamente ningún lugar a dudas de que únicamente el Padre Dios y su Hijo Cristo crearon y sostienen el universo completo. Únicamente dos, aquí no hay tres. Sin embargo, para mantener la doctrina de la Trinidad, es necesario incluir a ese tercer ser que no aparece, como hemos visto, en ninguna parte de la Biblia. ¿Vale? Y entonces, ¿qué es lo que hacen los trinitarios? Bueno, pues aquí yo pido completa atención a lo que vamos a ver a continuación, porque no voy a ser yo quien hable, sino que de la misma manera voy a sacar la posición oficial de la Iglesia. Quería hacer una breve introducción. Hace unas semanas, estando en la escuela sabática, yo pregunté a los miembros de la escuela sabática, ellos ya conocen cuál es mi posición. Yo asisto a la escuela sabática, a un colegio adventista, donde además hay seminario, escuela de secundaria, primaria y seminario, donde estudian teólogos, futuros pastores. Y en mi escuela sabática yo les hice una pregunta muy sencilla que, claro, intuía cuál era la respuesta, ¿no? ¿Vosotros creéis realmente que estamos en los tiempos del fin? Y todos me dijeron, hombre, claro, por supuesto que sí. A lo cual yo les indiqué, ¿y qué hay de lo que decía Elena White? Que decía que precisamente en los últimos tiempos nuestras doctrinas serían cambiadas, los principios fundamentales serían desechados, nuevas filosofías serían introducidas dentro de la Iglesia. Y les dije, mirad, esta misma semana, sin ir más lejos, escuchaba una entrevista que le hacían al pastor David Gates y le preguntaban si creía o si tenía conocimiento de la infiltración de los jesuitas dentro de la iglesia. Un pastor ya jubilado que tenía a mi izquierda
y que lo conozco desde hace 43 años, literalmente, no exagero, hermanos, saltó de la silla, se puso de pie y exclamando, ya estamos, lo que faltaba, otra vez lo mismo. Yo mantuve la calma, no hice absolutamente nada, no dije nada, pero los hermanos me invitaron e insistieron en que hablara acerca de esa entrevista. Si quieren, si se lo piden a Marta, yo lo incluiré, no solo esa entrevista, sino una predicación que le escuché hace poco, hace 2 semanas creo, no más, el mismo sábado, a un pastor evangélico llamado Ortiz, creo recordar, que ha aceptado el sábado, lo cual no le ha traído muchos problemas, y que conoce nuestras doctrinas posiblemente mucho más que muchos adventistas, y que el título era Los jesuitas adventistas, decía la predicación. Muy interesante, de verdad, muy, muy interesante. Si tienen interés, luego yo lo añado a esta presentación de PowerPoint. Bueno, yo quiero decir que no es necesario realmente acudir a estas entrevistas, y voy a intentar demostrárselo eh, utilizando, algunos llamamos la corporación, ¿verdad? La propia Iglesia Adventista del Séptimo Día oficial. Miren, si buscan yo aquí pongo la referencia, ¿vale? Institucional Adventistas Organización. Esto está sacado de la página oficial de la Iglesia Adventista, ¿vale? Y dice, la creencia número 5 dice, Dios el Espíritu Santo. Yo creo honestamente que ni ellos mismos saben o se les ocurre cómo expresarlo sin que esto tenga enormes connotaciones, porque aquí dice bien claro Dios el Espíritu Santo, ¿vale? Bueno, dice la página oficial de la Iglesia Adventista, en la creencia número 5, Dios el Espíritu Santo. Dios, el Espíritu Eterno, desempeñó una parte activa con el Padre y el Hijo en la creación, la encarnación y la redención. Inspiró a los autores de las Escrituras, infundió poder a la vida de Cristo. Casi nada, ¿vale? Formó parte activa en la creación con el Padre y el Hijo, en la encarnación, en la redención, inspiró a los autores de las Escrituras y encima fue el que dio poder a la vida de Cristo. ¿Vale? Bueno, dice una serie de cosas más que no voy a leer para cortar el tiempo. Yo les invito a que lean, yo lo he hecho personalmente, los versículos que citan para demostrar que efectivamente este Espíritu Santo, como tercera persona o tercer ser diferente al Padre y al Hijo, formó parte en la creación. Les digo, hermanos, y si hay algún pastor que me está escuchando, desde un punto de vista teológico, intelectual, es sencillamente vergonzoso. Y repito lo que digo, es sencillamente vergonzoso. Es humillante que utilicen estos textos para intentar probar que ese Espíritu Santo, insisto, diferente del Padre y del Hijo, formó parte en la creación. Yo voy a hacerlo únicamente, me voy a detener en 2 versículos y ahora van a ver porque lo que les voy a presentar es realmente muy, muy, muy serio, por no decir que es realmente grave y que muestra exactamente quiénes son los que están realmente dirigiendo en estos momentos la corporación y cómo el resto los está siguiendo sin ir a las Escrituras y yendo al espíritu de profecía. Miren, el primero es aquí, ven Génesis 1, 2, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente. Miren,
me voy a intentar probar o mostrar en esta parte, digamos, de la Trinidad, la creación versus Trinidad, no solo las creencias fundamentales que mantiene hoy en día la Iglesia, sino las instituciones, la institución más importante a nivel intelectual de la Iglesia. Estoy mostrándole aquí la portada de la Biblia de Estudio de Andrews, que dice, no se pierdan ninguna palabra, por eso es importante que si quieren, yo voy a dejarle luego a Marta para que comparta con ustedes la presentación, ilumina, profundiza y clarifica. Esta Biblia ha sido editada, impresa por las tres grandes publicadoras de la Iglesia. ¿Vale? Seguimos. Dice, el porqué del nombre de esta Biblia. Dice, la Universidad Andrews es abanderada de un sistema mundial de educación cristiana que comprende más de 100 universidades. Retengan estas cifras. 100 universidades, más de 1.500 escuelas secundarias y 5.700 primarias para servir a más de 1,5 millones de estudiantes. Casi nada. La Universidad Andrews tiene el cometido de promover y catalizar junto con sus universidades hermanas, es decir, las otras 99, la formación de dirigentes, teólogos, pastores y educadores, maestros. Entre sus numerosas responsabilidades, la Universidad Andrews posee una editorial que publica obras académicas de referencia, como esta Biblia de Estudios, a fin de apoyar la misión de la universidad y la comunidad de fe que la patrocina. La universidad asumió este proyecto con la esperanza de que quien la lea y la consulte, ahora viene otra que es digna de resaltar, encuentre verdaderamente luz, profundidad y claridad en las Escrituras. Yo cuando leía esto pensaba en los políticos, ¿no? Que si quieres, es interesante escuchar especialmente a algunos políticos porque simplemente si uno piensa que van a hacer lo contrario de lo que están diciendo, las acierta todas, ¿no? Pues aquí me temo que pasa exactamente lo mismo. Dice, este proyecto con la esperanza de que quien la lea y la consulte encuentre la verdaderamente luz, profundidad y claridad en las Escrituras. Ahora vamos a ver en qué consiste esa profundidad, esa luz y esa claridad en las Escrituras. Notas de estudio. Estas notas son la esencia, es que no tiene desperdicio de verdad ninguna de las palabras que yo he resaltado, o sea, que he anotado que están a la introducción de la Biblia. Dice, estas notas son la esencia de la Biblia de Estudio de Andrews y las que le dan su nombre. Son más de 12.000 y aparecen bajo el pasaje bíblico que comentan con su número de capítulo y versículo en negrita. Su propósito es explicar, definir, esclarecer o iluminar algún aspecto del pasaje de referencia. Si la nota trata sobre alguna palabra concreta del texto bíblico, esta aparece en negrita cursiva. ¿Queda claro? Vamos pues al siguiente. Primera, recuerden, es una nota que además está en negrita, ¿vale? 1.2, desordenada y vacía. Dice, el Espíritu de Dios hace referencia al Espíritu Santo como miembro de la deidad y participante en la obra de la creación. Génesis 6.3, 41.38, 31.3. No tienen absolutamente nada que ver y no hablan para nada del Espíritu como ese tercer ser creador de los cielos y de la tierra.
Aquí, espíritu de Dios, el espíritu en el hebreo, en el original, es la palabra ruaj. Y ruaj significa espíritu, significa aliento, significa muchas cosas. Luego lo veremos exactamente quién es este espíritu de Dios y espero que sea una gran alegría para ustedes. Eh, pero en todo caso, bueno, aquí dice, otros calificativos del espíritu en el Antiguo Testamento incluyen buen espíritu, tal, tal, tal. Sobre la obra del Espíritu Santo, ver tal, tal, tal. En cuanto a la deidad, en la creación, ver nota a Génesis 1:26. ¿Vale? Bueno, pues vámonos a ver qué es lo que nos dice la Biblia de Andrius, de estudio, que nos da luz y que nos inspira, ¿verdad? En Génesis 1:26. Dice la nota: la pluralidad del imperativo, hagamos, sugiere la pluralidad de la deidad, aun cuando no hay una referencia explícita a la Trinidad. En español hay una expresión que tenemos que dice, no tienen vergüenza ni la conocen. Y perdonen que me exprese con esta eh, rotundidad, ¿vale? Porque lo están diciendo, la pluralidad del imperativo sugiere la pluralidad de la deidad. Ahí no sugiere la pluralidad de la deidad, para nada, ¿vale? Aun cuando no haya una referencia explícita a la Trinidad. Están utilizando, están poniendo el Espíritu Santo diferente del Padre y del Hijo, como decimos en español, con calzador, y un calzador largo. ¿Sabes lo que es un calzador, no? Esto que se ponen para poder poner el pie dentro del zapato, ¿no? Cuando el zapato está muy ajustado, ¿no? Es que sencillamente, de verdad, para una persona que haya estudiado teología, y estamos hablando de la universidad de mayor prestigio dentro del adventismo. Por eso era importante que yo explicara y les mostrara qué es lo que están diciendo. Que están dirigiendo a 100 universidades, a 1.500 escuelas secundarias y a 5.700 de primaria, a más de 1,5 millones de estudiantes, en los que se incluyen teólogos, pastores, profesores, etcétera, etcétera, etcétera. Luego van a ver lo peor. Miren, lo que estoy tratando de decir, a ver si encuentro... Ah, muy bien. Lo que estoy tratando de decir, que estamos frente a los mayores intelectuales de nuestra iglesia, a gente que conoce el griego, que conoce el hebreo, que conoce el espíritu de profecía, o debiera conocerlo, ¿vale? Y sobre todo, tienen que ser unos expertos en educación. Yo recuerdo, yo no he hecho teología, pero he estudiado algunas asignaturas de teología en el seminario de teología. Y recuerdo que cuando nos daban la asignatura educación, el pastor Juan Navarro, que era el que nos daba la clase de educación, nos hacía leer y sobre todo los principios del libro de la educación de Elena White. A continuación voy a pasarles una cita del libro de la educación, ¿vale? Y les recomiendo que la graben en sus cerebros, o por lo menos que la tengan presente para utilizarla con aquellos que simplemente niegan las escrituras y, y el espíritu de profecía, añadiendo a este tercer ser que no se le ve por ninguna parte, ¿vale? Miren lo que dice la cita. Un momento, doy otra vez. Vale. Miren lo que dice la cita.
les recuerdo Génesis 1:2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Recuerdan lo que decían? El Espíritu de Dios hace referencia al Espíritu Santo como miembro de la deidad y participante en la obra de la creación. Vamos a ver ahora qué es lo que dice Elena White. Libro de la Educación, página 120, párrafo 5. Es que de verdad es brutal. Cualquier persona que sea honesta debería pedir perdón y cambiar, por supuesto, su posición respecto a la Trinidad. Si cree en el espíritu de profecía, por supuesto, bueno, si no cree, pues evidentemente, bueno, pues que se vaya también a la Biblia, que también lo deja bien claro, ¿no? Fíjense, hermanos, en esta declaración del libro La Educación, la página 120, párrafo 5. Y recuerden a los doctores en teología, a los pastores, a las 100 universidades, a las 1.500 escuelas de secundaria, a las 5.700 de secundaria y al 1,5 millones de estudiantes. ¿Vale? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. Solamente mediante la ayuda de ese Espíritu que en el principio se movía sobre la faz de las aguas, ahí cita directamente Génesis 1:2, estoy copiando lo que dice el texto, no estoy añadiendo yo nada por mi parte, aparte que el texto es bien claro, ¿vale? De aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas, Juan 1:3, de aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, según Juan 1:9, puede interpretarse correctamente el testimonio de la ciencia. Tan solo mediante su dirección pueden descubrirse sus verdades más profundas. Miren, esta cita de Elena White en el libro de la educación, que por supuesto nuestros maestros, nuestros profesores, nuestros doctores debieran conocer perfectamente, destroza completamente la doctrina de la Trinidad. ¿Vale? Porque, claro, para la doctrina de la Trinidad tiene que incluir a ese tercer ser, a ese Espíritu Santo, en el cual por supuesto, nosotros creemos, pero no diferente al Hijo, ¿verdad? O al Padre, ¿verdad? Lo tienen que incluir en la obra de la creación. Y entonces ahí es cuando, como no tienen apoyo bíblico ni el espíritu de profecía, lo tienen que hacer forzando las escrituras y todo lo que ha habido y por haber. Única y exclusivamente con esta cita es suficiente para destrozar la Trinidad. En fin, creo que queda perfectamente mostrado cuál es nuestra posición y cuál es la posición completamente en contra de las escrituras y de la TAN. Por mi parte, creo que el tema está concluido, no quiero alargarme más. Les deseo de todo corazón que pasen un feliz sábado en compañía del Señor, que podamos todos gozarnos de su presencia y profundizar cada día más en esa relación personal que todos necesitamos en estos tiempos verdaderamente difíciles y al mismo tiempo tan maravillosos que nos están y que nos van a estar que vamos a tener que vivir, aunque evidentemente vamos a tener que pasar por tiempos tan difíciles como nunca han ocurrido en la historia de la humanidad, pero sabemos que aquellos que confiamos y totalmente en Dios, Él nos librará de todo cuanto venga.
Muchas gracias, hermanos. Espero que vernos más veces en el futuro. Que el Señor les bendiga grandemente. Muchas gracias.